Buenas a todos, el día de hoy el tema que les vamos a exponer titula Topografía en el análisis físico. Los integrantes de este proyecto son los siguientes: Moyo Pilpe, Carlos Miña, la señorita Yamile Soncosuya, la señorita Keiko Gutiérrez y mi persona Alexander Tejada Villar. A explicar el concepto de lo que es topografía. Es una ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para determinar las posiciones relativas de los puntos de la superficie y debajo de la misma. La combinación de medidas son tres: la distancia, la elevación, la dirección. Además, se encarga de las mediciones de la superficie de la Tierra y se divide en tres: en planimetría. Planimetría son los procedimientos para la localización de los puntos sobre un plano. La altimetría. La altimetría son las determinaciones de las diferentes alturas de los puntos del terreno. La taquimetría es la localización de los puntos del terreno en tres dimensiones. Continuando con la otra diapositiva, vemos el equipo topográfico. Podemos clasificar el equipo topográfico en tres categorías: para medir el ángulo, para medir la distancia, para medir la pendiente. Para medir el ángulo se utiliza la brújula, el tránsito, el teodolito. Para medir la distancia se utiliza la cinta métrica, el odómetro y el distanciómetro. Para medir la pendiente, el nivel de mano, el riel, fijo, el basculante automático. Actualmente existen otros tipos de instrumentos y que permiten obtener coordenadas geográficas, y estos serían los GPS. Gracias. Voy a empezar con la taquimetría. Les voy a explicar. La taquimetría es el sistema de levantamiento que resulta de determinar la posición de los puntos, principalmente de la radiación, y que es un medio elemental y como siguen los siguientes ángulos. Tenemos tres ángulos: los ángulos horizontales en un limbo horizontal, los ángulos verticales en un limbo vertical y la distancia horizontal y vertical por medida de la estadía que se utilizan en las medidas angulares. Por lo general, voy a hablar acerca de la pendiente. Por lo general, los cambios de la pendiente son descritos en términos de porcentaje de inclinación. Proveemos un lenguaje uniforme para poder entender mejor acerca de la topografía. La fórmula para determinar el porcentaje de inclinación es S sobre DE sobre L. Todo esto multiplicado por 100. Bueno, primeramente les diré qué significa S. S es el porcentaje de inclinación, DE, la diferencia de elevación, y finalmente L, la distancia horizontal. Todo esto está multiplicado por 100. Ahora, ¿cómo calcular? En este cuadro nos vamos a fijar que L vendría a ser la distancia horizontal verdadera. Después de ¿qué vendría a ser todo ese extremo de este punto a este punto? Y ese es el porcentaje de inclinación. ¿Cómo dibujar una sección? Una sección se dibuja haciendo un plano que corta verticalmente a través de la tierra o si no a través de los objetos, tal como en un edificio o en ambas cosas. La sección cortada nos ayuda para el análisis de terrenos y ilustran que puede contribuir también en las construcciones. Bueno, acá les explicaré cómo dibujar una sección. Señalar el plano en el corte, los cortes que supuestamente tiene que estar el plano. Luego dibujar las líneas perpendiculares para poder en la interacción de los niveles del plano en corte hasta la línea paralela. También tenemos que saber dónde se encuentran las líneas paralelas, según el intervalo del contorno en la escasa vertical propuesta. Las líneas paralelas vendrán a ser estas rayas, estas líneas. Luego también conectar los puntos. Una vez que hayamos trazado las líneas verticales y perpendiculares, tenemos que trazar los puntos. Trazamos los puntos en línea de la base. Gracias. Bueno, el tema ahora que les voy a decir es análisis y estabilidad en la inclinación. Tenemos en cuenta que al final de la inclinación identificamos varios terrenos al delinear en un punto hacia otro punto, teniendo en cuenta las áreas en el mapa que diferencian el tipo de inclinación que posee esta. También ayuda a entender dónde están localizados estos puntos,
tales como las características que podemos observar aquí, ayuda a ver el mapa en el entorno en el cual se encuentra. Y en este caso nos brindan 3 puntos muy importantes, los cuales son, se necesita cambiar o variar, acomodar los diseños del área en donde se está desarrollando el terreno. El segundo punto son las conexiones existentes que ocurren entre diferentes clases de puntos en una desnivelación. Y el tercer punto es de que tienen que ser estas apropiadas para el uso específico que se les va a brindar. Como podemos observar aquí en el gráfico, encontramos un cerro y una inclinación. En la parte de aquí podemos observar que hay una línea de elevación. Esa línea de elevación se ejecuta para medir si el suelo está en un ambiente recto o si es que también se puede tomar medidas para ponerlo en una manera uniforme. El camino que encontramos en la parte de aquí es elevado, por lo cual también encontramos una desnivelación. Para esto se utiliza o se contrata personal topográfico que mida la medición de la tierra para efectuar un alineamiento con lo que es el proceso que se va a trabajar. Ya. Recomendación para la prueba. Se tiene en cuenta la recomendación para la prueba antes de realizar este tipo de trabajo, teniendo en cuenta la aplicación del análisis y la física. Podemos ver como un ejemplo, como nos brinda, al final del periodo de presaturación, encontramos de que hay que regresar al nivel de agua. En este proceso se hace un proceso de filtración de lo que es un echado de líquido, de químicos y la filtración del agua que tiene que llegar a ser una regla medidora. De acuerdo a esto podemos marcar los 30 centímetros en la regla y tomar el tiempo necesario que tiene el agua hasta que baje por medio de filtración hasta la regla. Las lecturas del tiempo deberían hacerse en un 30%, indicando que los 25 centímetros, de nuevo cuando el nivel de agua alcance la marca establecida en la regla medidora, y esto tiene que llegar a un porcentaje adecuado a los 20 centímetros. Ya. Ahora, como podemos observar aquí en el gráfico, como ya les explicaba, aquí encontramos la regla medidora. Encontramos en la parte superficial de arriba una capa, que esta está dividida en distintos bloques, y cada bloque consta de 25 centímetros. En la segunda capa obtenemos al subsuelo, que es un porcentaje de 86 centímetros. En la tercera capa a 132 centímetros, que es la arena, en una densidad más dura. Conformado estos tres primeros, cada superficie del suelo o subsuelo son superficiales. Típicamente no se usan para la superficie, especialmente se utiliza convencionalmente en sistemas de absorción. Como podemos observar acá, en la altura que tiene este porcentaje es de 3 metros, bien sea positivos o negativos. Encontramos también en la parte de abajo de arena lo que es lodo arenoso, que es un compuesto de lo que ocurre la humedad con la tierra, y tiene un porcentaje de 254 centímetros. En la parte del mismo lodo arenoso hacen una excavación, incorporando ahí la regla que es la regla de medición o filtración. Esta regla se encarga en la parte de aquí abajo, como podemos observar, un agujero que prueba la filtración de 30 centímetros por 45 centímetros de profundidad, teniendo en cuenta de que el lodo arenoso es una especie de compuesto en donde puede filtrar de alguna forma más rápido el agua. El suelo más confiante es este, que lo podemos poner como ejemplo. Pasando en la parte de abajo encontramos también arena, pero de una densidad más dura. Este bloque mide alrededor de 305 centímetros. Gracias. De acuerdo al gráfico anterior, vamos a dar la interpretación de los resultados de la prueba. ¿Qué dice? Que la proporción de filtración se calcula dividiendo el tiempo en minutos.
que toma en caer el nivel del agua de la marca de 25 centímetros en la regla que marca de los 20 centímetros en la regla de cada 5 centímetros. Los resultados de proporción de filtración se expresan como minutos por 10 centímetros. Por ejemplo, si le toma 10 centímetros en la regla, en la marca, para bajar la marca de 25 centímetros en la regla, la filtración resultante sería de 10 minutos sobre 5 centímetros por 10 centímetros. Por lo tanto, la proporción de filtración para este ejemplo sería de 20 minutos sobre 10 centímetros. La inclinación deseada mediante la nivelación. Tenemos el corte y el relleno. Acá tenemos la pendiente de relleno adecuado y la pendiente de relleno inadecuado. La pendiente de relleno inadecuado forma puntos de cómo mantener la construcción alejada del relleno. El relleno que sirve como patio para el uso de peatones. La pendiente máxima, que tiene de materiales típicamente del 33%, cubierta de paso. Ya. La pendiente de relleno inadecuado. Tenemos el porcentaje de la pendiente. Sobrepasa el máximo de la estabilidad. Y también tiene como gradiente existente de plano de deslizamiento. Tenemos la nivelación de remodelación. Esto se da a causa para adquirir inclinación de formas deseadas. En la nivelación del suelo de excavación que refiere al corte, mientras el suelo adherido llamado relleno. Las áreas de corte y relleno deben ser manejadas con mucho cuidado. Para ello debemos mantener la estabilidad de inclinación, a menos excavación sea requerida con menor costo de la construcción para dar al lugar. Operaciones de corte y relleno. Este tipo de cortes a veces molestan a la vegetación, la estructura del suelo, la flora y la fauna silvestre y de las comunidades. Por lo tanto, es necesario minimizar la cantidad de corte y relleno. La mejor solución sería lograr el equilibrio entre la cantidad del corte y relleno y en un sitio, minimizando los cambios en la superficie. Cualquier construcción, escurrimiento pico, no deberán de exceder los niveles previos al momento de la intervención para desarrollar el sitio. Bueno, acá podemos ver que es una pendiente de 1 a 2 grados de porcentaje para el escurrimiento. Son las gradas, la gradiente existente, como lo podemos ver. Lo que vamos a buscar va a ser una... Acá tenemos una paralela recta a la pendiente, y esta paralela nos va a marcar ahí podemos ver ángulos en las gradas, no, y va a marcar un ambiente recto. Y eso sería todo. Gracias. Bueno, en las calles y los caminos no deben exceder las inclinaciones de las listas en la misma. Una buena guía para carreteras es un máximo de un 20% de inclinación. Los caminos no deberán exceder el 12%, 8% como máximo para accesibilidad a las sillas de ruedas. Acá lo que nos propone lo vamos a identificar, pero en un gráfico diferente. Podemos ver unas escaleras que tienen sus ángulos, tienen su inclinación y tiene una pendiente. Acá nos dan los datos, que es 15.25 centímetros, y suben dos escaleras y va aumentando a 35.6 o hasta 38 centímetros. También acá nos dan otros datos, de 3 a 10 contra escalones por escalera. Y use pasamanos si hay más que 5 escalones. Eso nos vendría a remarcar los ángulos, la pendiente que nos da el cuadro, como podemos ver. Y solo eso. Y acá la baranda podríamos tomarla como ya lo dijimos, como una pendiente recta.
Y eso es todo. Gracias. Bueno, a continuación haremos dos problemas que tienen que ver con el tema. El siguiente problema nos indica la distancia entre ambos puntos de un mapa de escala de 1/50.000 es de 137 milímetros. Calcular la distancia real en kilómetros. Entonces, aquí tenemos dos puntos, el punto A y el punto B. La distancia que tienen entre los dos es entre ambos puntos de un mapa, una escala de 1/50.000. Es de 137. Entonces sería 1/50.000. Es de 137 milímetros. Siguiendo, aplicaremos una fórmula que es la siguiente. Ponemos una constante que es E o sí, una constante que es distancia sobre densidad. Que esto es igual a 1/50.000 y nos da como resultado, convirtiéndolo con lo que es 137 milímetros sobre la densidad por milímetros, multiplicándolo. A pasar al siguiente procedimiento, nos dará como resultado, después de este proceso, la densidad es igual a 137 por 50.000. Siempre colocando los milímetros. Y al operar esta operación nos dará como resultado siguiente. Pero teniendo en cuenta también los milímetros. Ahora, como nos dice el problema, hay que calcular la distancia. Ya hemos obtenido acá la distancia. Colocarlo en kilómetros. Y al colocarlo en kilómetros nos quedaría 6.850 kilómetros. Ese es el primer problema. El segundo problema nos indica, en un mapa, dos puntos A y B aparecen separados por una distancia de 6 centímetros. Si la distancia real entre ellos es de 1500 metros, calcular la escala del mapa. Igual, de la misma forma, tenemos dos puntos, punto A, punto B. Donde nos dice que están separados por 6 centímetros, entonces hay una distancia que es 6 centímetros. Si la distancia real entre ellos es de 1500, dice que su distancia real entre estos dos es de 1500 metros. Calcular la escala del mapa. Al hacer este tipo de problema, aplicamos la misma fórmula del problema número 1. Y esto sería igual a la distancia que tienen los dos puntos, que son 6 centímetros, sobre 1500 metros, que es la supuesta distancia real que tienen, por 100, que es la distancia, que es, es lo que se le multiplica para calcular la escala del mapa. Y de paso también nos sirve para transformar de centímetros a metros. Ya, bueno, de acá hacemos la siguiente operación. Sacamos en el primero sexta y aquí también sexta. Nos quedaría arriba 1 centímetro sobre 250, sacándole sexta, por 100 centímetros. Y aquí nos quedaría 1 sobre 250 por 100. Y esto nos da como resultado. Listo.